Comenzamos el tema de geometría. En primer lugar, nos vamos a hacer una respuesta a esta pregunta. ¿Qué es la geometría? Podríamos decir que la geometría es el estudio de un conjunto y de sus propiedades invariantes frente a ciertas transformaciones llevadas a cabo sobre dicho conjunto. El estudio del conjunto de puntos de la geometría elemental, con la ayuda del cálculo algebraico, constituye el objeto de la geometría analítica. Como en todos los temas, vamos a comentar un poquito la evolución histórica de la geometría. Al comienzo fue una ciencia experimental. Surge de la necesidad de medir las longitudes, las áreas, los volúmenes, etc. La geometría estudia los puntos y las figuras que forman dichos puntos, rectas, planos, etc. La base de su estudio es un conjunto de axiomas. La primera tentativa fue de Euclides hacia el año 330 a.C., a partir de los cuales el razonamiento lógico nos permite deducir otras propiedades. Vamos a ver los tipos de geometría que nos podemos encontrar. Los que hagan estudios más especializados sobre esta parte observarán que entre las geometrías podemos distinguir una geometría euclídea y las geometrías no euclídeas. Entre estas últimas vamos a distinguir entre la geometría hiperbólica y la geometría elíptica. Aquí distinguimos Euclides hacia el año 300 a.C., matemático griego, fundador de la escuela de Alejandría y uno de los más grandes matemáticos de la historia. Ha sido el que fundamentó la geometría aproximadamente hasta el segundo tercio del siglo pasado, puesto que era la única geometría considerada. Además de su obra principal, Los Elementos, donde están todos los axiomas, se han conservado los datos, un complemento de esta última obra y algunas referencias a otras obras perdidas. Vamos a hablar un poquito sobre la geometría euclídea. La primera tentativa hemos dicho que se debe a Euclides sobre el 330 a.C. Tiene un razonamiento, un procedimiento axiomático. Enunció 5 postulados y sobre ellos todo un cuerpo de teoremas y proposiciones. Entre esos axiomas podemos destacar uno de ellos: se puede trazar una recta que pase por 2 puntos. Otro que podemos distinguir: todos los ángulos rectos son iguales. Y quizás el más problemático de todos ellos le resaltamos y dice: por un punto exterior de una recta pasa una y solo una paralela. Este es el llamado quinto postulado. La geometría euclídea fue elaborándose a lo largo del tiempo hasta que aparece la geometría hiperbólica. Viene a ser en el siglo XIX, cuando el alemán Gauss, nacido en el 1717 y fallecido en 1855, el ruso Lobachevsky, nacido en 1793, fallecido en 1856, y el húngaro Bolyai, nacido en 1802 y fallecido en 1860, elaboran una teoría coherente, reemplazando el quinto postulado de Euclides que hemos comentado en la pantalla anterior por este otro que dice que por un punto exterior a una recta pasan infinitas paralelas a dicha recta. El origen de la geometría elíptica parece ser que el responsable de ello es el alemán Riemann, nacido en 1826 y fallecido en 1866. En donde también hace otra consideración distinta de ese quinto postulado de Euclides y viene a decir el enunciado de Riemann que por un punto exterior a una recta no pasa ninguna paralela a dicha recta. Esta es la base de la geometría elíptica y por tanto hemos visto que es a raíz del quinto postulado y sus distintas variaciones el origen de las geometrías que se pueden estudiar. A continuación vamos a ver los autores que más destacan en este tema. Bien, vamos a comenzar con las figuras relevantes en este tema. Destacamos a Pitágoras, nacido hacia el 580 a.C. y fallecido hacia el 500 a.C., filósofo griego, creador de una escuela de pensamiento a cuyos seguidores se les denominó pitagóricos. Suponía que todo el universo se apoyaba en los números y sus relaciones.
La escuela pitagórica es la que utiliza por vez primera el término matemática. Seguidamente destacamos a René Descartes, nacido en 1596, fallecido en 1650. Científico y filósofo francés, inventó la geometría analítica, lo que permitió unir el lenguaje geométrico casi experimental y el lenguaje algebraico. El desarrollo de la nueva geometría propició el descubrimiento del cálculo infinitesimal debido a Leibniz y a Newton. A continuación destacamos a Gaspar Monge, nacido en 1746, fallecido en 1818, matemático francés. Destacó por su aportación a la geometría proyectiva y realizó importantes aplicaciones a la geometría analítica de 3 dimensiones. A continuación resaltamos a Jean-Victor Poncelet, nacido en 1788, fallecido en 1867, general y matemático francés, continuador de la obra de Monge. También vamos a destacar a Michel Chasles, nacido en 1793, fallecido en 1880. Matemático francés, uno de los geómetras más importantes de su época, es contemporáneo de Mobius y Steiner. Publicó en 1837 su obra más importante sobre el origen y el desarrollo de los métodos de la geometría, y fue nombrado en 1841 profesor de la Escuela Politécnica y encargado en 1846 en la Facultad de Ciencias de París de un curso de geometría superior. Entre los españoles podemos destacar a Pedro Puig Adam, nacido en 1900 y fallecido en 1960. Matemático e ingeniero español, desarrolló una intensa labor en el campo de la didáctica de la matemática junto con Rey Pastor, y su obra Geometría métrica ha sido utilizada por varias generaciones. Por último, también destacamos a Luis Antonio Santaló, nacido en 1911, matemático español que en 1939 abandonó España con destino a Argentina. Es presidente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Buenos Aires y está considerado como uno de los más importantes geómetras del presente siglo. Fue discípulo de Rey Pastor y se destaca porque en el año 1983 recibió el Premio Príncipe de Asturias por su investigación en geometría integral. Destacamos a Pitágoras. Aquí vemos a René Descartes, el inventor de la geometría analítica. Este es Gaspar Monge, su continuador Poncelet, el francés Michel Chasles, aquí se destaca Puig Adam, y aquí distinguimos a Santaló en el acto de entrega del Premio Príncipe de Asturias. Bien, vamos a comenzar con la primera parte del tema espacio afín tridimensional. Gran parte de los conceptos a desarrollar son conocidos. Se necesita un breve conocimiento del cálculo vectorial. Y a veces lo que vamos a encontrar es la dificultad de representar en el plano lo que se ve en el espacio. En principio vamos a distinguir los elementos fundamentales de esta geometría del espacio afín, que son punto, recta y plano. Vamos a comenzar entonces con la definición de un vector. Consideramos dos puntos de la geometría elemental, A y B. El vector A-B es el par ordenado designado de esta forma, donde primeramente se denota el punto origen del vector y en segundo lugar se denota el extremo del vector. Al punto A se le llama el origen, al punto B el extremo del vector. Bien, acabamos de ver que un vector es un segmento de recta orientado donde se tenía un punto origen del vector y un punto extremo. Entonces vamos a decir que el vector BA es el opuesto del AB. Va la diferencia en que el origen pasa a ser el extremo del otro vector y viceversa. La longitud de un vector AB, es decir, la distancia que hay entre el origen y el extremo, cuando se toma como unidad de medida llamemos a este vector U como unidad, se va a denominar módulo de dicho vector y se va a denotar el módulo entre barras, el vector AB, origen y extremo, con una flecha arriba,
y entre barras el módulo, la longitud que hay entre el origen y el extremo de ese vector. Vamos a decir que el sentido de un vector fijo es el recorrido de la recta cuando nos trasladamos desde A a B. Estos vectores de la figura tienen la misma dirección y sentido contrario. ¿A qué llamaremos dirección de un vector? Pues dirección de un vector fijo es la recta soporte que pasa por A y B. Todos estos vectores de la figura tienen la misma dirección, es decir, son soporte de rectas paralelas. Bien, vamos a ver ahora una definición. Dos vectores A, B y C, D, como tenemos en la figura, se dice que son equipolentes si los segmentos A, D y C, B tienen el mismo punto medio. Este punto medio es el mismo para esos segmentos que hemos comentado. Es tanto como decir que los cuatro puntos forman un paralelogramo. También serán equipolentes los vectores AC y BD porque verificarán la misma relación. A fin de cuentas, lo que nos va a establecer esta relación, que enseguida vamos a ver que es de equivalencia, una clase de vectores que van a ser todos ellos paralelos, la dirección es paralela, el módulo se conserva y lo único que varía es el punto origen. Y nos va a formar una clase de equivalencia, como vamos a ver a continuación. La relación de equipolencia es una relación de equivalencia. Es muy fácil demostrar que se verifican las propiedades reflexiva, todo vector es equipolente consigo mismo, simétrica, si un vector AB es equipolente con otro CD, este CD es equipolente con AB, y transitiva, que si un primer vector es equipolente con un segundo y este segundo con un tercero, también se verificará la equipolencia del primero con el tercero. Esta relación de equivalencia nos va a dividir al conjunto de los vectores en clases de equivalencia, esos vectores paralelos que hemos señalado en la pantalla anterior, de dirección paralela, que conservan el módulo, pero que el punto origen de aplicación del vector puede ir variando. Pues a cada una de esas clases de equivalencia es a lo que se va a llamar vector libre. Se le va a designar a cada representante con una sola letra ya, en vez del origen y el extremo, y se le va a llamar vector A minúscula, por ejemplo. Al vector que tiene el punto origen igual que el punto extremo se le define como vector libre 0 y se le denota por un 0 con una flecha arriba en la parte superior. Y al módulo de cualquiera de los representantes de un vector libre se le designa por el vector entre barras. Vamos a hablar ahora de la operación suma de vectores libres. Son los principios del análisis vectorial. Vamos a considerar dos vectores, el vector A y el vector B, y queremos sumarlos. Entonces, como son los representantes de vectores libres, lo que vamos a hacer es considerar un representante de él, el vector OA. Será un vector paralelo a este con punto origen distinto. A continuación del OA colocamos el vector AB, que va a ser un representante del vector B. Y la suma será unir el origen del primer vector con el extremo del último. Este será el vector OA más AB, nos va a dar el vector OB. Recordamos la adición de vectores, las propiedades que tenía. Y se verificaban las propiedades conmutativa, asociativa, existencia de elemento neutro y existencia de elemento opuesto, porque estamos en la suma o también llamado simétrico. Todas esas propiedades le otorgan la estructura de grupo abeliano o grupo conmutativo al conjunto de los vectores con la operación suma. Por la existencia de elemento opuesto respecto de la operación que estamos trabajando, se puede hablar de la diferencia de vectores. Para restar dos vectores, lo único que tendremos que hacer será sumar al uno el opuesto del otro. Vamos a hablar de otra operación que es la del producto de un número real por un vector. Para ello consideramos el escalar
o el número real lambda distinto de 0 y se define lambda por un vector AB como otro nuevo vector AC. Aquí tenemos el AB. AC en este caso sería aproximadamente 2 veces el AB. Entonces vamos a hablar de quién es este nuevo vector AC. Primero, el punto C va a estar clarísimo que está en la recta AB. Si el número es negativo, menos 1 por AB, menos 2 por AB, estará situado al otro lado de A. Esto que acabo de decir en la pantalla anterior se reduce a esta segunda condición, que es que los puntos B y C van a estar en la misma semirrecta de origen A si el valor del escalar es mayor que 0, y en distintas semirrectas si el valor del escalar es menor que 0. La tercera condición nos dice que el módulo del vector AC es igual al valor absoluto del escalar lambda por el módulo del vector AB. En el caso en el que el escalar sea 0 o bien el vector A sea el vector nulo, entonces el producto del escalar por el vector A siempre nos va a dar el vector 0. Y por último, el escalar menos 1 por el vector A siempre nos va a dar el opuesto del vector A. Vamos a dar las siguientes propiedades de esta operación. La suma de los escalares asociados multiplicando a un vector A es igual a lambda por el vector más el otro escalar mu por el vector. Lambda por la suma de dos vectores A más B es igual a lambda por vector A más lambda por vector B. Lambda asociado al producto del escalar mu por el vector A es igual a realizar el producto de los dos escalares, lambda por mu por el vector A. Y la última, que 1 por el vector A ha de ser igual al vector A. Estas cuatro propiedades y las cuatro que hemos designado para la suma de vectores otorgan la estructura para los vectores libres del espacio, la estructura, repito, de espacio vectorial sobre R, con las dos operaciones, con la adición y el producto por números reales. Recordamos que una base era un conjunto de vectores que eran linealmente independientes y además formaban un sistema generador, es decir, cualquier otro vector se podía expresar como combinación lineal de ello. Vamos a ver lo que llamamos combinación lineal de vectores. Dados dos vectores libres A y B, una combinación lineal de estos dos vectores es cualquier expresión de la forma alfa por A más beta por B, donde alfa y beta van a ser números reales. El resultado de una combinación lineal de vectores libres va a ser otro vector, por lo que podemos expresar que alfa por el vector A más beta por el vector B ha de ser igual al vector U. En la figura observamos un ejemplo cómo a partir de los vectores A y B podemos obtener una combinación lineal que en concreto es el vector 3 veces A más 2 veces el vector B. Esta expresión de combinación lineal de vectores que acabamos de ver para únicamente dos vectores se puede generalizar y diremos que una combinación lineal de los vectores v1, v2, vn con coeficientes alfa1, alfa2, alfa-n es la expresión alfa1 por v1 más alfa2 por v2 más alfa-n por vn. Vamos a hablar de la dependencia lineal de vectores. En primer lugar, los vectores v1, v2 y vn se dice que son linealmente dependientes si y solamente si existen números reales, alfa1, alfa2, alfa-n, no todos nulos, de manera que alfa1 por v1 más alfa2 por v2 más alfa-n por vn sea igual al vector 0. Cuando un conjunto de vectores no son linealmente dependientes, se dice que son linealmente independientes. El vector nulo 0 siempre se va a poder expresar como combinación lineal de un conjunto de vectores, puesto que lo podemos escribir como 0 por v1
más 0 por v sub 2 más 0 por v sub n, y eso realmente será el vector 0. Cuando sea posible esto, sin que todos los escalares sean nulos, el conjunto de vectores es linealmente dependiente. Y cuando la única forma de expresar el vector nulo como combinación lineal de un conjunto de vectores es la que tiene todos los escalares nulos, dicho conjunto de vectores es linealmente independiente. Vamos a hablar a continuación de las coordenadas de un vector. Una base del conjunto de todos los vectores libres del espacio, recordamos que es un conjunto de tres vectores A, B y C, formado por vectores linealmente independientes. Como podemos apreciar en la figura, el vector v vamos a decir que tiene componentes x, y, z respecto de la base u1, u2, u3, si se verifica que dicho vector v se puede expresar como x veces el vector primero de la base, u1, más y veces el vector u2, el segundo de la base, más z veces el vector u3, el tercero de la base. Las coordenadas de un vector respecto a una base son siempre únicas, y a cada vector v entonces se le hace corresponder una única terna x, y, z, y viceversa. Vamos a ver ahora, a continuación, la condición que hace falta para que tres vectores sean linealmente independientes. Para ello consideramos una base del espacio vectorial u1, u2, u3. Y consideramos tres vectores v1, v2 y v3, vectores de ese espacio vectorial. Precisamente por ser u1, u2, u3 base, estos otros vectores, v1, v2 y v3, se podrán expresar como combinación lineal de los elementos de esta base. Es decir, v1 se podrá expresar como un coeficiente α1, 1 por el primer componente de la base, por α1, más otro coeficiente α1, 2 por segundo componente de la base, u2, más otro coeficiente α1, 3 por tercer componente de la base, u3. Análogamente realizaremos con el vector v2, también se podrá expresar como combinación lineal de los elementos de la base u1, u2, u3. Y a los escalares los llamamos α2, 1 por u1, la primera componente, las veces que tomamos este vector, primer vector de la base, más α2, 2, el otro escalar por las veces, por el segundo vector de la base, más el α2, 3 por el tercer vector de la base. Y análogamente con v3, que lo expresaremos como un coeficiente α3, 1 por u1 más α3, 2 por u2 más α3, 3 por u3. Entonces nuestro interés va a estar en ver cuál es la condición necesaria y suficiente para que estos tres vectores v1, v2 y v3 sean linealmente independientes. Bien, pues decimos que es condición necesaria y suficiente para que los vectores v1, v2 y v3 sean linealmente independientes, que el determinante de los coeficientes de sus combinaciones lineales sea distinto de 0. Como veis, si observáis junto con la pantalla anterior, α11, α12, α13 son las componentes del v1 en función de la base. Esta segunda fila son las componentes del v2 en función de la base. Y esta tercera fila son las componentes del v3 en función de la base. Bien, la demostración la realizaremos como ejercicio, pero vamos a ver ahora un ejemplo de aplicación inmediata, una vez que ya se deducirá en las clases prácticas que efectivamente esa es la condición necesaria y suficiente para que los vectores sean linealmente independientes. Vamos a analizar el siguiente ejemplo. Consideramos tres vectores u1, u2 y u3 que constituyen una base de v3. Recordamos que una base era un conjunto de vectores que eran linealmente independientes y además formaban un sistema generador. Es decir, cualquier otro vector se podía expresar como combinación lineal de ellos. Y vamos a considerar los vectores v1, v2 y v3 de ese espacio vectorial v3.
V sub 1, V2 y V3 los vamos a considerar expresados en función de la base. En el ejemplo que os he puesto, V sub 1 consideramos que es 2 veces el primer vector, U sub 1, menos U sub 2 más U sub 3. Sería tanto como señalar la terna 2 menos 1, 1. El V sub 2 sería el 1 por U sub 1 más 1 por U sub 3, que sería tanto como señalar la terna 1, 0, puesto que el U sub 2 no aparece, 1. Y el V sub 3, el U sub 1 más U sub 2 más U sub 3, o bien la terna 1, 1, 1, que son los coeficientes que corresponden a las veces que se toman los elementos de la base. Entonces simplemente se analiza el determinante de las componentes, el 2 menos 1, 1, el 1, 0, 1 y el 1, 1, 1. Ese determinante, si tenéis el gusto de desarrollarlo por Sarrus, por ejemplo, os da menos 1, distinto de 0. Por lo tanto, los vectores V sub 1, V sub 2 y V sub 3 van a constituir también una base de V sub 3, porque desde luego sistema generador es, puesto que se va a poder expresar cualquier vector en función de ellos, basta que a su vez se podrá expresar en función de U sub 1, U sub 2 y U sub 3. Y además acabamos de ver que como este determinante de las componentes es distinto de 0, pues son linealmente independientes. Por lo tanto, este es un ejemplo de ver cómo tres vectores determinados en función de una base verifican su independencia lineal. Bien, vamos a hablar ahora del sistema de referencia afín. En primer lugar, vamos a analizar las coordenadas cartesianas de un punto. Bien, designamos aquí el espacio, los tres ejes del espacio, el OX, OY y OZ. Estos tres ejes los vamos a considerar mientras no se digan otra cosa perpendiculares entre sí. Observad que el sentido o la situación de estos ejes es diferente a lo que estáis acostumbrados a utilizar en física. Y vamos a considerar un punto cualquiera P del espacio con componentes X y Z. Si unimos con el origen de ese sistema de referencia que habíamos tomado, nos determina un vector, el vector de origen O y de extremo P, el vector OP. Vamos a considerar U sub 1 un vector sobre el eje OX como primer componente de la base de ese conjunto de vectores. U sub 2 un segundo vector sobre el eje OY, es decir, la segunda componente o segundo vector linealmente independiente de la base, y el U sub 3 sobre el eje OZ. Pues este sistema referido se llama sistema de referencia afín cartesiano. Como veis, se tomarán aquí el número de veces que se tome la U sub 1, se traza la paralela al eje Y, se toma aquí el número de veces que se vaya a contabilizar la U sub 2, y aquí en el eje Z el número de veces que se va a contabilizar el tercer componente de la base. Entonces se va a formar como una especie de caja de zapatos en donde precisamente el vector viene determinado desde el origen hasta el vértice opuesto. Esa sería la construcción. Bien, ahora vamos a dar pues una serie de calificaciones a las coordenadas de este punto, a las del origen y algún que otro análisis. Bien, la terna de números reales X y Z con los cuales estábamos designando al punto P se les van a llamar coordenadas cartesianas de dicho punto. Es claro, está bastante evidente que la correspondencia habida entre los puntos del espacio y las ternas de números reales es biunívoca. Y por otro lado se puede señalar también que las coordenadas del punto O, es decir, del origen de ese sistema de referencia, son el 0, 0, 0 y se le llama precisamente origen de coordenadas. Bien, vamos a realizar el siguiente ejemplo. Vamos a considerar O, el vértice de un cubo, el que tenéis en la figura, y vamos a considerar el vector OA como el U sub 1 más U sub 2 más U sub 3, lo cual significará que las coordenadas cartesianas del punto A van a ser 1, 1, 1, es decir, el número de veces que se toma cada elemento de la base. Eso significa que tomamos el U sub 1 todo este vector, el OC, el U sub 2 va a ser el OB y el U sub 3 va a ser el OD. Las coordenadas del punto M
la diagonal de todo ese cubo van a ser, evidentemente, del U1 se va a tomar la mitad, simplemente, del U2 también la mitad y del U3 también, por lo tanto las coordenadas del punto M van a ser 1 medio, 1 medio, 1 medio. Y entonces el vector OM sería 1 medio por el número de veces que se toma la U1, es decir, 1 medio por U1, más el número de veces que se toma la U2 por U2, es decir, más 1 medio por U2 y análogamente más 1 medio por U3. Vamos a ver las coordenadas del vector definido por dos puntos. Por supuesto en el espacio, puesto que toda la geometría va a ser la espacial a lo largo de este curso académico. Vamos a considerar el sistema de referencia o X, o Y o Z, como siempre, y dos puntos A, cuyas componentes son X1, Y1, Z1, y B, cuyas componentes son X2, Y2, Z2. Van a estar referidos a un sistema cartesiano que tendrá una componente U1 sobre el eje OX, un elemento de la base U2 sobre el eje OY y un elemento de la base U3 sobre el eje OZ. El sistema cartesiano, por lo tanto, va a ser el de origen O y elementos de la base U1, U2 y U3. Entonces se tiene en la figura, según recordáis cómo se vio la suma, que el vector OA más el AB que está a continuación es precisamente el OB, lo que está aquí señalado. Si despejamos el vector AB, obtendremos que es OB menos OA. Y OB menos OA, ¿qué será? Pues serán precisamente las componentes X2 menos X1, Y2 menos Y1 y Z2 menos Z1, o lo que es lo mismo, X2 menos X1 por el primer vector de la base U1, más Y2 menos Y1 por el segundo vector de la base U2, más Z2 menos Z1 por el tercer vector de la base U3. Y lo que viene a ser bastante interesante y debéis de tener mucho cuidado es en la designación de un vector que, como veis, se expresa por ternas y los puntos también se expresan por ternas. Por lo tanto, a la hora de un examen, en diversas ocasiones, como se manejan puntos y vectores, debéis de designar claramente los puntos con una letra mayúscula y los vectores con una flecha arriba, bien determinada por dos puntos, origen y extremo, o bien que los llaméis con una sola letra. Pero lo que sí es cierto que si únicamente vierais esta terna, nunca sabríamos nosotros si responde a un punto o a un vector. Esas cosas hay que tenerlas bastante claras a la hora de los ejercicios y debéis de tener bastante cuidado en la diferenciación, a pesar de que se expresan como ternas, de puntos y vectores. Vamos a ver a continuación una serie de propiedades y consecuencias a partir de todo esto. Bien, muchas de las consecuencias que vamos a sacar aquí es una recopilación de lo dicho anteriormente. Se deduce que entre los pares de puntos del espacio y los vectores existe una correspondencia con las siguientes propiedades. A todo par AB de puntos le corresponde un único vector, el vector de origen A de extremo B, por ejemplo, y que se le puede designar por una sola letra como representante de los vectores libres, V. La segunda es que el vector de origen A y de extremo B es el opuesto del origen B y de extremo A, para todo par de puntos del espacio. Bien, la tercera, que si A, B y C son tres puntos del espacio, se va a tener siempre que el vector AB más el BC va a ser igual al AC. La cuarta, que dice que dado un vector V, un representante de una sola letra del espacio vectorial, a cada punto A le corresponde un único punto B tal que pueda ser uno de la clase del vector libre, tal que AB sea igual a V. Bueno, pues el espacio de puntos así relacionado se llama espacio afín tridimensional asociado a V. Espacio afín tridimensional asociado a V. Vamos a analizar las componentes del punto medio de un segmento. Para ello observamos la figura y tenemos el segmento AB, cuyos puntos extremos son A, X1, Y1, Z1, B, X2, Y2, Z2. Nuestro interés está en calcular las coordenadas del punto M, X_M, Y_M, Z_M. Observando en la figura vemos que el vector de posición m pequeña es igual al vector de posición del punto A, que le hemos llamado A pequeña, más el vector AM. Y eso es igual al vector de posición A pequeña más un medio del vector AM.
B. Es decir, igual al vector A más 1/2 del vector B, vector posición del punto B, menos A. Y eso es igual operando a 1/2 de A más B. Por lo tanto, escribiendo componente a componente, se tiene que la x del punto M, x sub m, es igual a la media aritmética de la x del punto A más la del B, es decir, x sub m igual a 1/2 de x sub 1 más x sub 2. Análogamente, la y sub m es igual a 1/2 de y sub 1 más y sub 2 y z sub m igual a 1/2 de z sub 1 más z sub 2. Por lo tanto, las componentes del punto medio de un segmento se puede decir que son la media aritmética de las componentes de los extremos.